Esto es arte, gente. Esto es arte sin gluten, gente. Unos ñoquis. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros también. Bueno, hoy es sábado de noche. Acaba de perder Boca la Copa de Libertadores, lo cual Sofi está media triste. Yo también. Pero bueno, trato de que no afecte porque ya teníamos programado este video. Y bueno, como que siempre hay temas, ¿viste? Siempre es el tema de las selecciones. Bueno, Massa, perdió Bullrich, llegó Milei al balotaje, se dio vuelta la elección, ahora queda en la balotaje. Nada. Ustedes me dirán a quién votan, Milei o Massa. Quizás en el próximo video le digamos a quién votamos nosotros. Nosotres. Yo y Sofía. Así que, pero si quieren decirnos en los comentarios para ir viendo. Que hacer hoy una receta muy especial de ñoquis de papa. Ñoquis de papa para mí es uno de los platos más ricos de la vida, gente. Saben que yo en la escuela de gastronomía probé ñoquis soufflé, ñoquis a la romana y otros tipos de ñoquis. Pero el que más me gusta es el ñoqui de papa. No lo cambio por nada, gente. El sabor que tiene, el sabor que le transmite la papa a la pasta. Y con la nuez moscada, con la pimienta, todo queda exquisito, gente. Así que hoy vamos a hacer una receta que acá se hace mucho los días 29. No sé bien por qué. Sé que nosotros la hacemos por el Día de la Virgen, supuestamente. No sé, algo así me contaron. Pero los 29 hacemos ñoqui. Y también usamos mucho la palabra ñoqui para decirle a aquellos que están acomodados en un trabajo. Porque cobran los 29. Bueno, y hoy vamos a hacer la mejor receta, ñoquis sin gluten de papa. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, como les contó Luqui. Por acá estamos medio tristones, pero bueno, contentos a la vez porque vamos a hacer esta recetaza que va a ir con un plus que es salsa fileto. Les vamos a contar cómo hacemos y les vamos a mostrar nuestra salsa que es especial, que es riquísima, que todos nos dicen que es buenísima, así que bueno, se las vamos a compartir. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal o de darle like a este video para que se vea a muchos más. Gente, vamos a arrancar con la papa. Esto lo podés poner arriba, así con cáscara y todo, ¿no? Le podés hacer unos tajos. Y de esta manera, después que ya el cuchillo pasa, lo pelás. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos apurados porque tenemos hambre, así que lo vamos a pelar. Acá vamos a hacer medio kilo de papa, tengo acá, o 600 gramos. La receta esta es para 2 personas, pero vos abajo vas a tener la receta para 4 porciones. Nosotros vamos a hacer poco porque acá en Argentina se acerca el verano y la idea es no llegar tan gordos. No tenemos problema con ser gordos, pero bueno, nos estamos cuidando. Hacemos la cantidad justa y necesaria para no recontra llenarnos. Y nada, la ponemos a hervir. Yo las voy a cortar así, pero acuérdense que voy a estar muy atento a que no se pasen. Ni bien esto yo haga así y el cuchillo pase, ya están. Las piso, por más que estén medias durongas, las piso. Ahora les voy a calcular el tiempo igual. Y les voy a decir cuánto más o menos tardan, pero esto también depende de qué país y depende de muchos factores. Depende de tu hornalla y muchas cosas. Salsa fileto, arrancamos. Mientras eso se hierve, vamos a hacer la salsa fileto. Le vamos a poner. ¿Qué le va a aportar zanahoria? Y básicamente una dulzura a la salsa que nos va a permitir que no sea tan agria, o sea, ese ácido del tomate, bajarlo un poco con lo que es la zanahoria, pero tampoco le vamos a poner mucho, porque no queremos hacer un guiso, queremos hacer una salsa. 2 dientes de ajo. Le vamos a poner 2 dientes de ajo, los pelamos, ahora los lavamos, ahora lo corto todo y les muestro. ¿Les gustaría que les cuente cómo se llama cada corte de vegetales y todas esas cosas para que, bueno, un poco más de profesionalidad? Si ustedes quieren les muestro. Los cortes de cebolla, cómo hacerlos. Y bueno, acá cortamos la cebolla, pelamos la cebolla. Y la cebolla, bueno, también le va a dar dulzura y un montón de sabor. Esto, tranquilos que después de todas maneras lo vamos a mixear. Vegetales lo vamos a cortar en mirepoix. ¿Qué es mirepoix? No me acuerdo si es ese nombre, pero estoy segurísimo que es un corte irregular. ¿Qué es lo que tenemos? La ollita, acá tenemos la papa. Una vez que hierve, le bajamos el fuego. Y acá vamos a hacer nuestra salsa. Un poquito de oliva.
Y nuestros vegetales los ponemos a grillar, a sudar. Acá mismo le vamos a poner sal. Y vamos a mezclar. Mismo le vamos a agregar unas ramitas de tomillo y yo acá tengo laurel triturado, un poquitito, y lo dejamos caramelizar un poco con sus propios azúcares, con la tapa ahí a medio descubrir. En este momento ya están las papas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque miren, primero que las colamos muy bien. Eso es re importante, que no tengan exceso de agua. Y segundo, porque pinchás la papa y pasa el cuchillo. Esto es muy importante. Así que seguimos con nuestros de tomates buenos en tu patria. Y tenés tomates de buena calidad, ponele tomates frescos, bien maduros. Yo en este caso voy a usar lo que es esto. Agregamos un poco de extracto de tomate, que es optativo este paso, pero si tenés, mucho mejor. En este caso es sin gluten, así que va bien. Y le ponemos también a esta misma salsa un poquito de vino blanco, para que desglace todo el azúcar que tenía en el fondo, todo este sabor que tenía en el fondo, y se unifique a la salsa. Una vez que se va el aroma alcohol, le ponemos la salsa. Le ponemos nuestro tomate triturado. Está acá en esta lata. Acordate que si tenés tomate natural, le podés poner tomate natural. Pero bueno, en este caso le vamos a poner el tomate en conserva. Si tenés un tomate en conserva agroecológico, orgánico, mucho mejor. Miren, vamos, en este mismo momento, olemos que no tenga exceso de olor a alcohol. Le ponemos sal, gente. Un poquito más de sal. Ya le habíamos puesto, pero ahora le vamos a poner un poquito más. Y también le voy a poner otra cosita que tengo acá, que siempre le pongo. Que es, bueno, en realidad le pongo siempre otra cosa, pero no tengo. Así que le voy a poner pimienta negra. Un poquito de pimienta negra. O pimienta blanca, la que quieras. No hace falta pimienta blanca porque no es una salsa blanca. Le ponemos acá también nuestro extracto. Y si es medio seco, yo te lo pongo enteros. Ahora se me va a ir rompiendo. Le pones un poquito de agua también. Y listo. Esto lo dejas cocinar a fuego bajo 1 hora. Ya hervida, así que la vamos a pisar calentita, porque cuando la papa está calentita es más fácil que no tenga grumos luego, así que es importante pisarla ni bien la colás. No está tan blandita. ¿Por qué no? Porque bueno, no era la idea. Esta manteca va a ayudar a que después, cuando se cocinen, sean mucho más suaves los ñoquis y no tan como pesaditos. En este mismo momento, a esta papa le vamos a agregar nuez moscada sin gluten, si es para un celíaco, así que le agregas un poquito. Y también le puedes agregar sal y pimienta, que en este momento no tengo, pero Sofi seguro ya me está trayendo. Bueno, a esto le vamos a agregar un poquito de sal. Lo podés pesar, abajo vas a tener el gramaje. Ojo, porque también le vamos a poner queso rallado, que también le va a dar una muy buena textura después de hervir. Cuando el queso esté bien caliente, lo vas a comer y vas a decir que rico ñoqui. Como no tiene gluten, puede quedar medio sequito. Entonces esto le va a ayudar un montón. Le vamos a poner unas cucharadas. Queso rallado, sardo. ¿Este es sardo o regianito? Regianito. Es regianito, pero cualquier queso duro que tengas, viene bien. A esto también le vamos a poner una pizquita de pimienta negra o pimienta blanca, si no querés que tenga color oscuro. Una pizquita nomás. Listo, ahí vamos. Y polvo de hornear, que nos va a ayudar a que también los ñoquis no sean pesados. Es decir, que los ñoquis
que sean medios esponjosos. Y de esa manera van a ser también mucho más ricos al paladar y no tan pesados. Todo esto me olvidé decirte que es imprescindible que antes de arrancar a cocinar te laves las manos muy bien. Muy bien quiere decir 30 segundos con jabón, en lo posible jabón líquido y bien todo hasta acá, digamos. Se ve hasta acá y así entre los dedos, arriba. Es muy imprescindible eso para que no le metas bacterias ni nada que no queremos a nuestra comida. Eso es muy importante. Y también, más si no sos celíaco, te comiste unas galletitas, te comiste un pan y después le vas a cocinar a un celíaco porque puedes tener hasta trazos de trigo. Y yo le agregamos un huevo crudo. Uno solo para esta receta. Abajo va a decir 2 huevos, pero porque es una receta para 4. Esta es una receta para 2 personas vivientes. Y acá le mezclamos. Bueno, acá tenemos tamizador, siempre a mano. Y por el otro lado tenemos nuestro mix de harina, que si no sabes cómo se hace, lo podés buscar en nuestros videos de YouTube para atrás. Le vamos a poner aproximadamente 200 gramos. Lo tamizo para que no tenga grumos, básicamente. Le pongo un poquito menos. Acá le voy a poner 150. Porque no sabemos cuánta humedad tiene la papa. Entonces le pongo un poco menos y comienzo a revolver. Y si le falta más, luego le agrego. Esto es importante no amasarlo, gente. No es que hay que darle así a full para que no se active el almidón que tiene la papa. Que eso lo va a hacer muy chicloso. Es decir, lo aplastamos un poco para que se una, pero no para que se chiclotee todo. Chiclotee significa chiclotear. Como verán, esta masa, miren mi mano, no se pegotea toda, así que ya se podría decir que está unificada. Así que hacemos choricitos y lo cocinamos. Acá, si me toma la camarógrafa, esta masa quedó especial. ¿Por qué? Porque no se pega tanto en las manos. ¿Por qué no se pega tanto en las manos? Porque no tiene mucha agua. ¿Por qué no tiene mucha agua? Porque no la pasamos de cocción a la papa. ¿Qué quiere decir? Que ni bien estuvo hervida, estuvimos midiendo constantemente que no esté hiper blandita la papa. Más bien, que ni bien pasa el cuchillo, la pisamos. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es agarrar la masa, que en este caso es para 2 porciones, y hacer choricitos, hacer un chorizo grandote. De este chorizo grandote que estamos haciendo, no sé si la cámara lo está tomando, hacemos un chorizo grandote. ¿Cómo hacemos un chorizo? Bueno, arrancamos del medio, con todos los dedos, y vamos con la misma fuerza yendo hacia afuera. Cuando el chorizo ya nos queda muy gigante, lo partimos a la mitad. Y ahí quedó grandote también. Si sigue quedando grandote, lo partimos al medio. Esto no tiene gluten, así que no te va a quedar igual que con gluten, pero te va a quedar bastante rico. Una vez que vos veas que los chorizos quedaron bien, recordá, tiene polvo de hornear, por lo cual cuando lo hiervas van a hincharse un poquito, así que van a ser más grandes de lo que vos veas ahora. Una vez que tengas el chorizo, en este caso para mí está bien, es como un dedo, un poquito más finito que mi dedo, un dedo chiquito sería. Los cortás, mira, lo cortás así, de a 2 choricitos o de a 3 si querés. Esta mesa está perfecta porque mira, ni se pega y no le estoy poniendo harina, no le estoy poniendo almidón. Y si bien ves, mira, acá están los dos, se despegan, no hay problema. Bueno, acá nos quedan nuestros últimos ñoquis. Estas son 3 porciones, digamos, porque la realidad es que son 3 porciones. Medio kilo de papa, 600 gramos casi de papa, salieron 3 porciones.
Bueno, acá tenemos nuestros ñoquis. Esto lo podés poner a hervir ya. Así, en el agua. ¡Boom! No hay problema. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar harina de arroz y vamos a tirar acá. Este es el ñoqui. Quiero que veas. Acá está el ñoqui. Acá cortamos con la cuchilla, cortamos con la cuchilla. ¿Oído? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Acá y acá. Pasarlo por acá. De a uno. Si no tenés esto, que te lo deja así, ¿se ve ahí, compañera? ¿Se ve? Qué bueno, miren, quedan las líneas y ahí queda salsa. Después cuando te lo comes, en cada línea tiene un poquito de tuco, 10 puntos. Miren, acá, pingui. Acá tenemos nuestros ñoquis, con mucho cuidado, los vamos a pasar a la tapa del tupper, que hoy es bandeja, y los vamos a hervir. ¿Cómo funciona esto? Bueno, les comento. Los ponemos a hervir en agua a ebullición, sin sal, no hace falta sal porque ya tienen sal los ñoquis. Y una vez que empiezan a flotar, ¿qué pasa? Los dejamos un minuto hirviendo con el agua flotada, con los ñoquis flotando, y después los colamos y listo, ya están. Esa es la facilidad del ñoqui. Nuestros ñoquis los llevamos a hervir de una, sin asco, gente. Esta es la misma cuchara que usamos para la salsa. No importa, gente. Perdónen nuestra olla vieja. Esta olla nos regaló mi ex madrastra cuando recién nos mudamos. Cuando recién nos mudamos a este departamento. Y la verdad que duraron bastante. Así que nada, somos felices. En ese momento era un regalo, una olla. Hoy también. Así que nada, gracias Rosita por esta ollita que nos vino muy bien. Esta es una nueva, de esta tenemos que comprar varias para cuando tengamos nuestro local, que tiene triple piso. Y bueno, cocinan mucho mejor, pero para hervir es tan buena. Mini primer, o si querés lo metés en una licuadora, empezás. Ahora sí, gente, tenemos nuestros ñoquis hervidos, no saben lo rico que está esto, y nuestra salsa fileto. Esta salsa fileto es exquisita. Obviamente le podés agregar lo que vos quieras, le podés poner un poquito de calabaza también si querés que quede más dulce. Nosotros no le pusimos azúcar y les juro que no está agria. Eso es porque la cocinamos bien y porque le agregamos los condimentos que le agregamos. Pero eso, azúcar y todo eso, no hay problema. Descubrí tu verdadera receta, que eso te va a hacer muy feliz. Esto es arte, gente. Esto es arte sin gluten, gente. Unos ñoquis. Es una locura esto, gente. Esto es una locura. Mirá, 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 mirá. Exquisito, gente. Y si a esto le agregás unas hojitas de albahaca, que no nos olvidamos de comprar. Pero esto con unas hojitas de albahaca, gente, es una locura. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. No, no. Sin gluten, Son afortunados por haber visto esta receta. Los esperamos en nuestro próximo video. Horrible.